El 15 de julio de 2022, en el pequeño pueblo portugués de San Miguel do Río, desapareció Emilia Silva, de 6 años. Jugaba en la playa junto al agua, a unos pocos metros de sus padres. A las 16:20, solo quedaba de ella una pequeña huella en la arena húmeda y una pala de plástico amarilla. El 15 de julio, San Miguel do Río, un tranquilo pueblo costero en el norte de Portugal. El día era claro, unos 27 grados de calor. En la playa familiar había calma y poca gente. Antonio y Lía Silva habían venido aquí con su hija, Emilia. La familia se había instalado aproximadamente a 10 metros del agua. Emilia jugaba directamente en la orilla. Tenía en las manos una pequeña pala de plástico. A las 16:20 los padres se dieron cuenta súbitamente de que Emilia ya no estaba en su campo de visión. Antonio fue el primero en apartar la vista del teléfono y comenzó a buscar a su hija con la mirada. Lía, que leía un libro, casi simultáneamente notó la ausencia de Emilia. Más tarde la policía señalaría la diferencia en sus testimonios. Aproximadamente 2 minutos de discrepancia en el tiempo. En ese momento ninguno de los padres se daba cuenta aún de lo importantes que serían esos 2 minutos. En la arena húmeda, junto al agua, quedaba una huella nítida de un pie pequeño descalzo. No había más huellas claras. La arena alrededor había sido pisoteada rápidamente por los adultos que se apresuraban a ayudar. Los policías notaron también un surco poco profundo, como si algo hubiera sido arrastrado por la arena hacia el agua. No se pudo determinar qué era exactamente. El objeto nunca fue encontrado, y después dejaron de mencionarlo incluso en los protocolos policiales. La pala de Emilia yacía junto a la última huella, pero no tenía ningún daño. La patrulla llegó aproximadamente 10 minutos después. Los agentes comenzaron la búsqueda y pronto descubrieron un trozo de tela azul en un arbusto a 20 metros de las huellas de Emilia. La tela despertó inmediatamente sospechas. Un adolescente que solían ver a menudo en el muelle local llevaba un cortavientos similar. La policía decidió prestar atención cuidadosa a esta pista, pero no se apresuraron con las conclusiones. El mismo día, la investigación dirigió su atención a otras personas. Una de ellas era Luis Martínez, desempleado, de 27 años, visto el día anterior cerca de la playa. La segunda figura era un pescador local, de 53 años, con pequeños episodios criminales en el pasado. Por la mañana lo habían visto con una caña de pescar en la roca vecina, pero al momento de la desaparición de Emilia, supuestamente ya se había ido. El crepúsculo en San Miguel do Río llega alrededor de las 21:30. La tarde sumergía rápidamente la playa en la oscuridad. Las búsquedas continuaban ya con luz de linternas. Se volvían cada vez más tensas y silenciosas. No había periodistas ni transeúntes casuales. Los padres de Emilia permanecían casi inmóviles en el mismo lugar donde habían visto a su hija por última vez. Lía miraba la arena bajo sus pies. Antonio miraba el mar. Las búsquedas duraron varias horas, pero no se descubrieron nuevas huellas. Entonces, a las 23:55, uno de los voluntarios, un buceador profesional que examinaba las rocas, informó de un hallazgo. Estaba en un saliente de la roca Bentash, aproximadamente a 400 metros del lugar de desaparición de Emilia. Llegar allí sin equipo especializado era prácticamente imposible. El voluntario notó entre las piedras un objeto que en la oscuridad no pudo reconocer inmediatamente con total certeza. La información fue transmitida inmediatamente a la policía. Aún no había llegado confirmación oficial del descubrimiento. Las fuerzas del orden tomaron la decisión de no informar de esto a los padres. Dar esperanza en ese momento parecía demasiado arriesgado. Los agentes de policía se trasladaron cerca de la roca Bentash y continuaron el examen del territorio, tratando de mantener en secreto el hallazgo ante los extraños. En la playa se estableció nuevamente el silencio, interrumpido solo por las breves órdenes de los policías y el ruido del oleaje. El primer día de la desaparición de Emilia llegaba a su fin en una espera tensa. Nadie de los que estaban allí pronunciaba en voz alta lo que cada uno ya adivinaba. Después de medianoche,
Cuando ya se supo lo que había descubierto el buceador cerca de la roca Ventage, la policía intensificó las acciones investigativas. Ya a las 2 de la madrugada, los detectives estudiaban atentamente todos los detalles que podían arrojar luz sobre este incidente. El primero en el centro de atención resultó ser el pescador local, visto en los alrededores el día de la desaparición de Emilia. ¿Por qué el pescador negaba su presencia en la playa si las cámaras del bar Casa Marinero podían registrar su ubicación? El bar Casa Marinero está ubicado un poco arriba de la playa, aproximadamente a 700 metros del punto donde vieron a Emilia por última vez. Los propietarios del establecimiento propusieron ellos mismos a la policía revisar las grabaciones de las cámaras. La videovigilancia se realizaba en calidad estándar. En la grabación se ve claramente cómo el sospechoso entra al bar a las 15:40 y ocupa un lugar en la barra. Bebe tranquilamente su café, sin hablar casi con nadie. A las 16:05, el hombre paga la bebida, lo que se confirma con el ticket de caja y la cinta de la caja registradora. Abandona el establecimiento exactamente a las 16:12. Esto lo registra la cámara dirigida hacia la entrada. La policía revisó varias veces la grabación, fijando cuidadosamente todas las acciones del pescador, cada uno de sus movimientos. No quedaron dudas. El hombre realmente se encontraba en ese momento en el bar y se fue de allí a la hora indicada. Pero ¿por qué entonces afirmaba en el interrogatorio inicial que no había estado en la zona de la playa ese día? Esto despertó sospechas en los investigadores. Era importante averiguar cuánto tiempo necesitaría el hombre para superar la distancia del bar a la playa donde desapareció Emilia. Los policías verificaron este tramo del camino varias veces. Por el sendero arenoso y pedregoso, una persona adulta normal supera los 700 metros en aproximadamente 10 minutos. El pescador salió del bar a las 16:12 y Emilia desapareció exactamente a las 16:20, un intervalo de solo 8 minutos. Esto significaba solo una cosa. Incluso si se hubiera apurado mucho, no habría tenido tiempo físicamente de llegar al lugar del incidente. Los cálculos eran inequívocos y no dejaban dudas. Esto debilitó considerablemente las sospechas respecto al pescador, pero la policía no se apresuró a excluirlo completamente de la investigación. Los detectives decidieron realizar un examen adicional del barco del sospechoso, amarrado en el muelle cercano. Cerca de medianoche, los policías ya registraban la pequeña embarcación, cuando uno de los investigadores notó un trapo enrollado con rastros de sangre que yacía en la parte trasera. Los investigadores lo extrajeron cuidadosamente, comprendiendo toda la seriedad del hallazgo. El análisis express se realizó directamente en el lugar para excluir o confirmar inmediatamente las sospechas. El resultado fue inesperado. La sangre pertenecía a una lubina atlántica, un pez comercial común en estos lugares. Así, el trapo ensangrentado no tenía ninguna relación con el caso y era una coincidencia fortuita. Esta circunstancia tachó definitivamente la sospecha contra el hombre, aunque inicialmente parecía extremadamente sospechoso. A pesar del colapso de la principal sospecha, quedaba sin resolver la pregunta de por qué el pescador negaba su permanencia en la playa. La policía realizó otro breve interrogatorio, en el cual se aclaró que temía atraer atención innecesaria. El hombre ya había tenido problemas con la ley anteriormente y prefirió ocultar su presencia el día de la desaparición de Emilia, esperando evitar molestias adicionales. Mientras tanto, ya después de las 2 de la madrugada, los expertos técnicos estudiaban atentamente el lugar del hallazgo hecho por el buceador en la roca Ventage. Allí fueron descubiertas huellas nítidas de huellas dactilares ajenas en una de las piedras grandes. Esto fortaleció las sospechas de la policía. Sin embargo, pronto los expertos informaron que estas huellas definitivamente no pertenecían al pescador. Apareció una nueva persona, cuya identidad era necesario establecer urgentemente. Esto se convirtió en un problema inesperado, relegando al pescador a segundo plano. A las 2:40, la policía confirmó oficialmente que el objeto encontrado por el buceador era efectivamente Emilia. La declaración oficial fue breve y los detalles no se revelaron, pero quedó claro qué era exactamente lo que se había descubierto entre las rocas. A los padres se les informó de esto cuidadosamente y sin detalles.
Debían permanecer en el lugar y no interferir en el trabajo de la investigación. En la playa se estableció nuevamente un silencio completo, interrumpido solo por las voces de los agentes de policía y el ruido de las olas. La investigación se encontraba en una etapa temprana, pero ya se había recorrido una parte importante del camino. El pescador, que parecía inicialmente uno de los principales sospechosos, ahora salía completamente del campo de visión de las fuerzas del orden. A la mañana del día siguiente, la policía se preparó para la exclusión completa del hombre de la lista de posibles culpables. La verificación del video de las cámaras del bar, los documentos de caja y los resultados del examen del barco fueron consignados en el protocolo oficial de la investigación. La coartada del sospechoso número 1 se confirmó completa e incondicionalmente. Ahora la atención de la policía se dirigía hacia una nueva pista. Las huellas dactilares desconocidas encontradas en la piedra cerca del lugar de descubrimiento de Emilia. Era necesario establecer urgentemente la identidad del propietario de esas huellas. Quienquiera que fuese, él se convirtió en el objeto central de la siguiente etapa de la investigación. Mientras tanto, paralelamente a esta dirección de trabajo, la policía comenzó a estudiar más profundamente la personalidad de Luis Martínez. El desempleado que inicialmente habían notado en los alrededores ahora atraía la atención mucho más seriamente. Los policías decidieron estudiar cuidadosamente sus vínculos personales y movimientos el día de la desaparición de Emilia. El primer sospechoso fue oficialmente retirado de consideración. Ahora comenzaba otra parte de la investigación, mucho más compleja y delicada. Después de la confirmación oficial del hallazgo en la roca Ventage, la policía cambió el ángulo de la investigación. Ahora despertaron especial interés los detalles de la vida privada de Antonio y Lía Silva, padres de Emilia. Uno de estos episodios fue una transferencia bancaria inusual a la cuenta de Antonio 2 días antes del incidente. 2 días antes de la desaparición de Emilia, su padre recibió en su cuenta bancaria 5.000 euros. La remitente era Mariana Fernández, una habitante anciana de España. Los investigadores debían averiguar la razón de la transferencia. Los documentos proporcionados por el banco mostraron que la transferencia la realizó Mariana Fernández, de 68 años, de la ciudad de Vigo. En el comentario de la transferencia figuraba para ferias, para vacaciones. Pronto se supo que la remitente era la abuela de Emilia por línea materna. Sin embargo, los padres no habían mencionado anteriormente este dinero a la policía. Esto parecía sospechoso, y los investigadores tomaron la decisión de interrogar nuevamente a los esposos Silva. Les interesaba por qué la familia había decidido ocultar este hecho a la policía. Durante el interrogatorio, Antonio parecía tenso. Explicó que no había informado sobre la transferencia debido al deseo de no atraer atención innecesaria de los vecinos. Según él, no quería parecer una persona que vivía a expensas de parientes. Lía confirmó las declaraciones de su marido. Se mantenía más calmada, pero también reconoció que no habría contado sobre esta transferencia a extraños. Los policías aceptaron las explicaciones de los esposos como verosímiles, pero decidieron verificar otra versión más. La versión era obvia. La policía debía asegurarse de que este dinero no fuera parte de algún chantaje o rescate. Para verificar la versión, los investigadores se pusieron rápidamente en contacto con la abuela de Emilia. La comunicación se realizó por videoconferencia. La mujer confirmó el origen del dinero y proporcionó todos los documentos que confirmaban la transferencia. Explicó que el dinero era un regalo para la familia para organizar las vacaciones de verano y no tenía ningún otro sentido. Así, la versión sobre chantaje o rescate fue completamente excluida. Esta pista fue oficialmente cerrada, pero dejó una sensación desagradable en los investigadores. Simultáneamente con esto continuaba la experticia forense de los objetos encontrados cerca de Emilia en la roca Ventage. Los expertos pudieron extraer ADN de un hombre desconocido, sin embargo no encontraron coincidencias en las bases de datos policiales. Esto complicó considerablemente el trabajo de la investigación. No obstante, en una de las piedras fue descubierto un fragmento importante, una huella dactilar parcial. Esta huella ya se encontraba en la base de datos policial. 2 años atrás la habían registrado durante el robo de una bicicleta en esta misma ciudad.
El involucrado entonces fue Luis Martínez, ese mismo hombre desempleado que habían visto anteriormente cerca de la playa. El nombre de Luis sonó por primera vez oficialmente en los materiales de la investigación. La policía inmediatamente comenzó la verificación de sus movimientos el 15 de julio en el periodo de las 3:30 a las 5 de la tarde. Se volvió críticamente importante confirmar su ubicación en este intervalo de tiempo. Los investigadores interrogaban a vecinos y conocidos de la familia Silva, tratando de averiguar si Luis conocía personalmente a alguno de ellos. Resultó que aparecía periódicamente cerca del barrio donde vivía la familia, sin embargo, nadie recordaba contactos directos con ellos. La policía comenzó paralelamente a estudiar las grabaciones de cámaras de tiendas y gasolineras para rastrear la ruta de Luis el día de la desaparición de Emilia. Pero no había datos claros en ese momento. Su coartada permanecía sin confirmar, y este hecho no permitía a los investigadores estrechar definitivamente el círculo de sospechosos. Antonio y Lía para ese momento ya habían sido liberados a casa. La policía les recomendó no abandonar la ciudad y mantenerse en contacto. A pesar del nerviosismo causado por el episodio de la transferencia, ya no quedaban razones formales para sospechar de los esposos. El foco de la investigación ahora se desplazó completamente hacia Luis Martínez. Su nombre se mencionaba en los informes de policía, aunque no se le presentaban acusaciones formales. Los investigadores actuaban cautelosamente, evitando conclusiones apresuradas. Hacia la tarde del mismo día, los detectives recibieron información adicional sobre la personalidad de Luis. Lo describían como una persona reservada, que a menudo pasaba tiempo en soledad. No tenía trabajo estable y periódicamente caía en el campo de visión de la policía por pequeñas violaciones de la ley. Los investigadores fijaron estos datos en los informes, pero aún no nombraban motivos y no hacían conclusiones sobre su culpabilidad. En la etapa actual de la investigación esto era prematuro y podía dañar la investigación. Al final del día, la policía aún no disponía de información precisa sobre los movimientos de Luis el día de la desaparición de Emilia. Sin esta información, la investigación no podía avanzar, aunque las pistas indirectas ya señalaban persistentemente hacia él. Los investigadores comprendían que en los próximos días les correspondería aclarar completamente la ruta de Luis, averiguar qué lo conectaba con el lugar del incidente y determinar si tenía relación con lo ocurrido. Hasta ese momento Luis permanecía en el foco, pero aún se encontraba en la sombra. La investigación continuaba en completo silencio y precaución. Con cada hora la situación se complicaba y la incertidumbre crecía. La policía sabía que cualquier declaración apresurada podía interferir con la resolución del caso. Por eso todos los pasos se ejecutaban lenta y metódicamente. Varios días después de que la policía excluyera completamente la versión financiera, la investigación se estrechaba cada vez más alrededor de la personalidad de Luis Martínez. Precisamente ese día, los investigadores recibieron evidencias que fortalecían considerablemente las sospechas contra él. En la piedra que fue reconocida como el arma del crimen, se manifestaron claramente las huellas de Luis Martínez. Los investigadores le presentaron este hecho, pero Luis declaró categóricamente: "No estuve en la playa ese día". Esa misma mañana, la policía realizó un nuevo interrogatorio de los vecinos de Luis. Uno de ellos confirmó que el 15 de julio, alrededor de las 3 de la tarde, había visto a Luis dirigiéndose por el sendero que lleva directamente a la Roca Ventage. El vecino estaba seguro de sus palabras, aunque notó que Luis se comportaba normalmente, sin atraer la atención en nada. Después de los testimonios del vecino, los investigadores obtuvieron permiso para el examen de la vivienda de Luis. Durante el examen de su casa fue encontrado un diario con varias anotaciones extrañas. Eran notas de observaciones sobre familias que descansaban regularmente en la playa, y el nombre Emilia estaba cuidadosamente rodeado con color rojo. La policía hizo a Luis una pregunta directa sobre el significado de estas anotaciones. Insistía en que eran simples observaciones hechas por aburrimiento y que no había nada sospechoso en ellas. Los investigadores no se apresuraron a estar de acuerdo con esta afirmación. Los oficiales interrogaron nuevamente a Luis sobre sus movimientos. No negaba que a veces paseaba cerca de las rocas en solitario, pero afirmó con seguridad que no recordaba el tiempo exacto de los paseos el día de la desaparición de Emilia. Las cámaras del bar ubicado cerca no podían registrar esta parte del sendero,
Por eso no había pruebas directas del movimiento de Luis. El mismo día, los policías cerraron completamente otra pista falsa. Tomás Gómez, el adolescente al que anteriormente pertenecía el cortavientos azul, fue interrogado nuevamente. Explicó a la policía que había perdido esa chaqueta aún en primavera y no la había visto durante mucho tiempo. Tomás confirmó sus palabras con una videollamada con su madre, hecha a las 4 de la tarde del 15 de julio, lo que excluía completamente su presencia en el lugar del incidente. Los investigadores se aseguraron de que el trozo de tela azul no tenía relación con la desaparición de Emilia, y esta pista falsa fue definitivamente cerrada. Sin embargo, varias horas después, el vecino de Luis se puso nuevamente en contacto con la policía. Recordó otro detalle, no mencionado anteriormente. Por el mismo sendero, un poco después de Luis, caminaba un hombre desconocido con capucha negra. Esta afirmación provocó una nueva ola de dudas y la policía se puso a verificar también este episodio. Los investigadores encontraron rápidamente al desconocido. Resultó ser un turista fotógrafo que efectivamente se encontraba en el sendero en ese momento. Mostró gustosamente a la policía las fotografías tomadas por él el 15 de julio. Por las imágenes y metadatos inmediatamente quedó claro que esto no tenía relación alguna con la desaparición de Emilia. Así, esta pista falsa también fue oficialmente cerrada. Mientras tanto, la pista principal, el diario de Luis, obligaba a la policía a estudiar más cuidadosamente su personalidad y comportamiento. En las páginas del diario había descripciones claras, casi frías, de cómo las familias pasaban tiempo en la playa. Pero especialmente detalladas eran las anotaciones precisamente sobre Emilia y sus padres. En el diario no había amenazas ni planes evidentes de ningún tipo. Era solo una recolección de información seca y precisa, pero tal enfoque alarmó a los investigadores. Las anotaciones mostraron que Luis observaba repetida y sistemáticamente a Emilia y su familia mucho antes del incidente. Al mismo tiempo, Luis continuaba insistiendo en su completa no participación en el caso. Aseguraba a la policía que nunca se había acercado a la roca Vintage precisamente ese día y de ninguna manera podía haber dejado sus huellas en la piedra encontrada allí. Los expertos judiciales estudiaron la piedra una vez más y confirmaron que precisamente ella había sido usada al cometer el crimen. Su peso era de aproximadamente 4 kilogramos. La piedra misma se encontraba en el lugar desde hacía tiempo, pero las huellas frescas claramente indicaban que recientemente la habían tomado en las manos. La policía solicitó una experticia de ADN adicional para confirmar o excluir la conexión de Luis con la piedra. Esperando los resultados, los investigadores fortalecieron la vigilancia sobre Luis, manteniendo completa precaución en sus declaraciones públicas. El 28 de julio llegó el resultado del laboratorio. La coincidencia del ADN de Luis con las muestras en el arma resultó casi absoluta. La probabilidad de error fue menor de 1 en 10 millones. Este fue un momento de giro extremadamente importante en la investigación. Desde entonces, la policía tenía pruebas directas de la presencia de Luis en el lugar del incidente, y su afirmación de que no había estado en la playa fue definitivamente refutada. Todas las pistas falsas relacionadas con otras personas, el pescador, el adolescente y el fotógrafo, fueron oficialmente cerradas. El foco de la investigación ahora se concentró solo en Luis Martínez. La policía emprendió la siguiente etapa importante: la reconstrucción detallada de la ruta del sospechoso y el descubrimiento de su motivo. Luis era la única persona hacia quien la investigación ahora tenía preguntas claras y pistas concretas. Para ese momento ya nadie más era mencionado, y todas las fuerzas de la investigación se dirigían hacia el establecimiento del cuadro completo de sus acciones el día de la tragedia. Los días siguientes debían ser claves en la comprensión de por qué había ocurrido esto y cuál había sido el motivo de Luis. Después de 7 meses de investigación, análisis de decenas de documentos y estudio de cientos de detalles, el proceso judicial por el caso de la desaparición de Emilia Silva se acercaba al punto final. En la sala del tribunal reinaba un silencio absoluto cuando el juez exponía los momentos clave del caso. Luis Martínez era el único que estaba sentado en la zona especial detrás de cristal blindado, mirando el suelo frente a él. El tribunal proporcionó pruebas irrefutables.
datos de rastreo GPS del teléfono móvil de Luis, obtenidos a través de la actividad de su dispositivo en las torres celulares. Según estos, el 15 de julio Luis efectivamente se movía por la ruta que pasaba cerca de la playa familiar de San Miguel do Río, y luego se dirigía claramente hacia la Roca Ventage. Los expertos mostraron detalladamente: Luis superó 400 metros por terreno rocoso en aproximadamente 8 minutos. Esto se ajustaba a los cálculos de la policía y confirmaba completamente que podía encontrarse en la Roca Ventage en el momento necesario. Ahora todas las dudas desaparecieron definitivamente. Luis estaba allí en el momento de la tragedia. El tribunal también presentó los resultados de la experticia dactiloscópica. Las huellas dactilares en la piedra de peso aproximado de 4 kilogramos, encontrada en el lugar del incidente, coincidían completamente con las huellas de Luis. Ya no negaba su presencia, aunque aún se negaba categóricamente a explicar la razón de sus acciones. El fiscal leyó extractos del diario de Luis, mostrando que había seguido a la familia Silva durante 2 semanas antes de lo ocurrido. Las anotaciones eran secas, carentes de emociones, con clara fijación del tiempo y comportamiento de los miembros de la familia. Pero precisamente el nombre de Emilia estaba destacado por separado, cuidadosamente subrayado en rojo. Luis mismo callaba cuando le preguntaban sobre los motivos. No demostraba ninguna confesión ni emociones. Entonces, tomó la palabra el experto psiquiatra invitado que había trabajado con el acusado durante varios meses. Su informe arrojó luz sobre la posible razón del crimen. El experto explicó que en 2020 Luis había perdido a su hija. Esto había ocurrido accidentalmente, pero había impactado pesadamente en su estado psíquico. Después de la tragedia, Luis se volvió reservado y distante. Desarrolló un estado de depresión crónica, acompañado de envidia patológica hacia las familias felices. El psiquiatra subrayó especialmente: Luis no era inimputable, realizaba claramente sus actos, pero las experiencias internas y la crisis emocional profunda distorsionaron su percepción de la realidad y generaron una agresión inexplicable hacia la felicidad ajena. La familia Silva casualmente se convirtió en objeto de su atención obsesiva. Luego el tribunal expuso detalladamente la reconstrucción completa del incidente. Luis apareció cerca de la playa alrededor de las 15 horas. Cerca de las 16:15 atrajo a Emilia con un juguete brillante, un molinillo, y discretamente la llevó hacia la Roca Ventage. Precisamente allí, en un lugar oculto de las miradas, ocurrió la tragedia. Luis dio un golpe preciso con la piedra. Después dejó a Emilia en el lugar, contando con la marea vespertina que debía subir 30 centímetros y ocultar todas las huellas. Después de esto, Luis abandonó el lugar por el sendero superior en la cresta de las rocas. Las cámaras del bar no cubrían este territorio, lo que le daba una oportunidad de irse inadvertido. Solo gracias al hallazgo fortuito del buceador y al trabajo operativo de la policía, se logró encontrar rápidamente las huellas del crimen. La sala del tribunal escuchaba la lectura de la sentencia con completa atención. Luis no manifestaba ninguna emoción hasta el momento cuando el juez anunció su castigo: 25 años de privación de libertad con tratamiento psiquiátrico obligatorio. En ese momento, Luis inesperadamente se levantó de un salto y trató de hacerse daño con una pequeña cuchilla oculta en la manga de su camisa. Los guardias reaccionaron instantáneamente y la situación fue tomada bajo control. El incidente fue registrado por las cámaras de la sala del tribunal. Después fue cuidadosamente analizado. El tribunal se vio obligado a declarar un pequeño receso, después del cual la sesión terminó con la confirmación oficial de la sentencia. Después de la lectura de la sentencia, Luis fue inmediatamente trasladado a una institución médica especializada, desde donde después lo llevaron a un bloque penitenciario bajo control especial. La decisión del tribunal no fue impugnada por ninguna de las partes. No se presentó apelación. El caso fue oficialmente cerrado y transmitido al archivo de la policía bajo la clasificación acceso restringido.